¿Cómo empezó todo? Pero es que no los voy a fastidiar porque eso es muy largo. ¿Cómo empezó todo? Bueno, ahí empezó el comienzo del comienzo de ese segundo comienzo. El primero comenzó con Nicolás, que yo tengo un gran aprecio a esos 7 años. No, eso fue una apertura maravillosa, una experiencia de vida maravillosa, donde uno renace, pero es como el encuentro con Grotowski es un nuevo renacer, pero de verdad, o sea, yo creo que uno renace, si tiene oportunidad de renacer muchas veces en la vida, en nuestra vida de vida, eso es fabuloso, conocer eso, digo, tengo suerte por ese lado. Bueno, empieza en cómo es empezar, me empeño en que me tengo que quedar. Nicolás le comunica, nos encontramos con Grotowski, le hacemos saber que yo tengo interés por ser su alumna, si hay esa posibilidad, y él dijo sí, cómo no, cómo no. Cómo no, sí, pues ellos habían tenido a Eugenio Barba, que fue la primera persona extranjera que estuvo con él un tiempo. Entonces, ¿cómo no? Sí. Bueno, entonces, claro, organícese su vida. Y eso fue mayo. Eso fue en mayo. Yo no tenía ni un abrigo de invierno decente. Septiembre, ya yo estaba, finales de septiembre, ya yo estaba de regreso en Polonia. No me vine para Venezuela, sino me quedé en Polonia. Bueno, recibí un pequeño estipendio. Bueno, no había en esa época ningún intercambio entre Venezuela y un país comunista, por supuesto. Venezuela estaba aguerrida con toda esa gente. No había intercambio entre un Ministerio de Cultura y venezolano y polaco, entonces tuve que no sé, en fin, yo creo que la voluntad y no sé qué locura vería la gente, está así de verdad que quiere hacer esta cosa que bueno, a través del Ministerio de los Estudiantes, ellos tienen, no es un ministerio realmente, pero una organización estudiantil, me ayudaron para conseguir una pequeña beca polaca. Entonces yo sobreviví 6 meses viviendo en residencias de estudiantes, pero buenísimo. Ahora, eso fue año 66. En el 66 le expreso a Grotowski, caramba, yo quisiera quedarme aquí, quisiera continuar en el trabajo con ustedes, pero ya yo no tengo recursos. Bueno, vamos a pensarlo. Y en la nueva temporada, pues creo, no sé si aquí se considera allá septiembre, julio. En el mes de septiembre reingreso. Como todavía no era miembro del grupo estable, sino era ¿cómo se dice? Alumno, sí. Pero pasante. Sí, como stagiaire, en francés stagiaire, como alumna, como estudiante. Ahora, yo tengo que decir lo que son las cosas, cuando las cosas vienen, por eso digo yo, caen. En ese momento, ellos habían terminado el trabajo del príncipe constante. Han oído hablar de ese fenómeno, porque eso fue un fenómeno. Yo creo que eso y el Coriolano, Nicolás fue extraordinario, nos hizo conocer, o sea, la importancia de Nicolás es que realmente nos mostró todo lo mejor que había en ese momento, que nos podía inspirar. En ese momento, al mismo tiempo que yo veo El Príncipe Constante, que vimos, porque nosotros teníamos actuaciones en Polonia, que era donde se celebraban también festivales. Nosotros fuimos invitados a Polonia y vimos y nos invitaron, como el grupo venezolano fue invitado a ver El Príncipe Constante. Pero Nicolás, estuvimos también en ese momento en Alemania y vimos
un trabajo del Berliner Ensemble, que yo considero una cosa extraordinaria, que fue el Coriolano de Brecht. Yo digo que esos son los dos espectáculos que, bueno, yo he visto unos cuantos en mi vida, pero realmente que me quedé muy marcada con eso. Pero el Príncipe Constante es algo excepcional, realmente fue algo excepcional. Ellos acababan de terminar ese montaje y se comenzaría la génesis, porque hay que hablar así, de la génesis de un nuevo espectáculo. Yo caigo en ese momento, entro en ese momento. Como persona de fuera, que uno era, y que vinieron después otros, a los meses estaba una muchacha francesa, había un francés, como personas de fuera, allí no había división de que un trabajo especial para los extranjeros, un trabajo para los polacos. No, nosotros teníamos que formar parte del entrenamiento inmediatamente, o sea, del entrenamiento de los actores. Formabas parte de los ensayos como observadora. Pero en el momento en que empezó el trabajo sobre lo que se considera la génesis de Apocalipsis con Figuris, que fue una pieza Samuel Zborowski, no estoy segura si es Słowacki, bueno, un autor polaco, allí yo como extranjera y mis otros compañeros entramos a formar parte del trabajo propio del actor. ¿Cómo hacía esto? O sea, claro, no sé cómo. Yo hablaba el francés, uno comunicaba en francés con el director y con Korotowski, pero allí el hablar era un mínimo. Ahora para llegar a eso, antes quiero decirles algo, porque eso fue impresionante. Ellos trabajaban en una sala de un edificio público del centro de la ciudad. Una sala grandecita, que era la sala de espectáculos. Era la sala de espectáculos y una sala pequeña, que era la especie de donde estaban los actores, donde se vestían, donde se ocupaban su sitio. Cada quien tenía su cubículo, digamos. Pero lo impresionante de ese sitio, cuando yo entro, un silencio absoluto, y veo un letrero así puesto, con la palabra en polaco cisza, que quiere decir silencio. Silencio. Sí. Yo les voy a decir, eso, Grotowski nunca le dijo a sus actores, desde el principio, cuando él fundó su teatro, que la verdadera intención de él, la verdadera idea, era crear un ashram. Es decir, un ashram con actores. No sé, me comprende cuando digo ashram, no sé si es un lugar, es una palabra que viene de los pensadores orientales, hindúes, donde los místicos reúnen a sus alumnos para hacer pues un trabajo espiritual, para trabajar sobre tal cosa, sobre el hinduismo, sobre la meditación, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, pero él nunca le dijo, porque si tú le dices a un actor que vas a ir a un sitio así, él no quiere, él le dio, es decir, le daría miedo, eso es raro eso, ¿no? Yo quiero ir. Pero resulta que el famoso, ese ashram, la atmósfera y ciertos principios y formas de conducta de ese ashram, de ese lugar, es una técnica en sí fabulosa para proteger el trabajo. Entonces fue muy hábil, o sea, no se habla, es decir, no se habla sino lo preciso,
lo que se comunica, lo que comunicamos entre los actores, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio, un ejercicio entre nosotros, pero en el grupito, no se hacen comentarios del trabajo de los demás, no se, en fin, no se toman los objetos con que se trabaja y se dejan en donde sea. Es simplemente preservar ese trabajo de manera que no se contamine con lo banal, cotidiano. Digamos que todo eso no es que era un ritual, porque no se puede hablar de un ritual, pero cuidar de no usar en demasía, de no dañar, de manera de que el trabajo se conserve vivo, se conserve. No quiero utilizar esa palabra sagrado, pero hay algo allí de que debe ser sagrado para un actor trabajar con su traje, trabajar con sus elementos, con su partener, con su compañero. Eso es respetable, eso se respeta. Eso es una excelente técnica. Entonces, claro, aquel teatro era muy hermético en sí, porque no había nada mundano. O sea, uno no podía irse a un café afuera a hablar del trabajo. No, eso no existía. Es decir, ni hacer una crítica fácil. No, eso no. Y nos damos cuenta que, en fin, protegía muchísimo el trabajo creativo de cada día. Quiero decir, bueno, no sé si les interesa qué hicimos en ese momento, en esa época, el famoso entrenamiento que aparece en algunos de sus libros. Este entrenamiento tuvo una evolución en el trabajo vocal, que era importantísimo, que fue para mí también un descubrimiento. Fue algo realmente muy revelador. El trabajo de los ensayos, que estaba dividido en improvisaciones, había improvisaciones, pero habían los famosos estudios, que un actor y otro se reunían para hacer un estudio sobre el tema. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, porque la palabra entrenamiento ha surgido varias veces, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo estoy deseoso de saber en qué consistía, porque tú duermes en la residencia, ¿verdad? Sí. Y entonces llegas al sitio. ¿Y cómo empezaba esa jornada de trabajo allí, en ese lugar? ¿Cómo empezaba? ¿Qué hacían? Bueno, nosotros empezábamos a las 8:30 de la mañana. En la mañana eran de 8:30 a 11:30, eran 3 horas de entrenamiento. Había un entrenamiento, había lo siguiente, eso fue hubo una evolución hasta que por fin desapareció para convertirse en otro tipo de entrenamiento cuando entramos en lo parateatral. Pero yo trato de recordar en qué constituía ello. Había rítmica, plástica, ejercicios plásticos, ejercicios físicos, pantomima, acrobacia gimnástica y unos ejercicios que venían directamente del método de Stanislavski con los objetos, de contactos con los objetos, trabajo con objetos físicos. De gimnástica, la voz, a diferentes planes, no todo al mismo tiempo, sino durante la semana se planificaba. Eran las mañanas. Luego había una pausa de 1 hora, 1 hora y media. Entonces regresábamos y era el trabajo sobre los ensayos, que eran rigurosísimos. Digamos, es una estructura ya constituida. Por ejemplo, el Príncipe Constante. Entonces, yo creo que en los libros que ustedes habrán leído, en los conceptos
es decir, de él como creador. Toda su metodología llegó a producir un lenguaje que le pertenece a él, que le es propio. Entonces, una de las cosas que ustedes deben haber oído mucho decir, ese binomio precisión-espontaneidad. Eso fue regla en sus trabajos. Precisión, tú no podías cambiar, una vez que está constituido el trabajo, la composición, tú no puedes cambiar la estructura a tu parecer, tú como actor. La estructura debe mantener muy precisa, pero tú tienes que reimprovisar la vida de cada pedazo de esa estructura. Claro, el repetir de tantos espectáculos que se hacen pueden mecanizarte un espectáculo. Se puede ir muriendo la vida. Entonces, el trabajo del ensayo constituye para que se mantuviese la precisión, lo que es ritmo, tempo, ritmo, en fin, gestual. Más tú tienes que reimprovisar la vida, porque no puede ser un trabajo formal, sería todo mucho más sencillo si creas una forma, pero no alimentas la vida. Y la metáfora es un río, o sea, las orillas del río es la precisión, el agua que es cada vez diferente, que corre, que es cada vez diferente, es la vida del personaje. Entonces uno veía rigurosamente tal fragmento, repetir, largamente, sobrepasar el cansancio. Es decir, uno trabaja con los límites, o sea, exactamente como en el deporte. O sea, llegar al segundo, sufle, la segunda respiración. O sea, cuando uno pasa la barrera del cansancio, se monta sobre eso. Así era el trabajo realmente, para gente joven podían con aquello. Sí. Uno veía ese entrenamiento, ese trabajo sobre el entrenamiento, sobre la composición del espectáculo. Luego había el trabajo sobre la nueva pieza a montar. O sea, el trabajo era basado en improvisaciones, algo de improvisaciones con temas dados por Grotowski, más los estudios hechos por los actores, ahí donde tenía uno que tener iniciativa, absolutamente. Tú tienes que proponer, o sea, tú no solamente estás dirigido, yo aquí instrumento voy a estar solamente dirigido, no, tú tienes que tener iniciativa de proponer ideas a través de estudios. Yo recuerdo que yo salía a veces a las 2 de la mañana, porque si yo era la nuevecita que acababa de llegar, a mí me tocaba entre la 1 de la noche, la sala, y las 2 de la noche para hacer mi estudio que tengo que proponer. Una vez al mes teníamos tareas, además. Tareas era trabajo sobre monólogos, sobre monodramas, sobre escenas. Trabajos de puesta en escena. O sea, nosotros hicimos ejercicios de puesta en escena, que me sirvió muchísimo para hacerlo muchos años después, unos cuantos años después. Todo eso, entonces, digamos, cada 2 meses, cada mes, había una especie de examen. Tenías que mostrar tus trabajos, ¿no?, para los nuevos. Bueno, eso fue así, más o menos, en ese ritmo se trabajó, porque ya yo llego después de 6 años de trabajo de ellos, pero yo estoy hablando de mi periodo, lo que me toca a mí. Así se trabajó 3 años. Fue a los 3 años que nace Apocalipsis con Figuris. Y se trabajó con diferentes temas. Bueno, yo me estoy diluyendo un poco, porque son muchas cosas, son muchísimas cosas que hay que tratar al mismo tiempo. Al mismo tiempo yo tenía los compromisos de viaje, etcétera, etcétera. Teníamos también teoría. Hacía los trabajos, análisis a través de toda una serie de lecturas que tenía uno que hacer. Entonces, análisis, eso lo hacíamos con el director literario, que era Ludwig Flaschen. ¿Qué más recuerdo ya?
Ya eso era bastante sí, para esa época, entre el 65 y el 68 que se hizo el estreno de... Bueno, yo nunca, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero si quieres hacérmela, ya te dije todo lo que hacíamos, estudios, más o menos te he dicho, las pruebas, la presencia de Grotowski constantemente, tanto en los espectáculos como en los ensayos. Totalmente. Después de un espectáculo no existían las flores, ¡ay, qué bello, qué maravilla, qué cosa! Nada de eso. Nos vestíamos, nos reuníamos y lo que nos caía era leña. No. Cuando nos acercábamos a lo que él consideraba, bueno, se está acercando, señorita tal, señor tal, se está acercando, ¿no? Malísimo, ¿no? Así, nunca hubo, fácil, ¿no? Fue un trabajo de cómo no dejar morir un espectáculo, es decir, cómo proteger un espectáculo que si se muere por muerte natural. Como se murió el Príncipe Constante ya a los 4 años de rodarlo, de hacerlo. Entonces, el Apocalipsis cum figuris duró más tiempo, estaba montado sobre otra técnica. ¿Qué más? No sé si respondí a tu pregunta porque me he ido para allá. No he tenido rigor. No sé. Pues me llamó la atención la aclaración que hiciste. Él siempre estaba allí. Claro, evidentemente hay unas materias que están repartidas, supongo, entre un grupo de profesores, sí, ¿verdad? ¿Es eso? Sí, profesores, sus instructores. Sí. ¿Y cómo engranaba esa instrucción con cada profesor en el trabajo con él? Bueno, ¿cómo engranaba? ¿Con él, con Grotowski, okay, o de nosotros con los instructores? Los instructores, recuerdo, en gimnasia, déjame tratar de recordar, en gimnasia teníamos un deportista en una sala enorme de Wrocław, de la ciudad, un deportista que nos ponía a entrenarnos, a hacer barra y un montón de cosas. En pantomima teníamos a un extraordinario mimo, pantomima del grupo de Tomaszewski, no sé si oyeron hablar de eso, que era otro grupo muy creativo de Wrocław, pero ellos hacían solamente pantomima. Él venía del grupo a darnos las clases. Nos ponía ejercicios, nos enseñaba el vocabulario y nos ponía a hacer ejercicios. Tal cosa, por ejemplo, un tema y lo teníamos que hacer en mimo. Lo que recuerdo, esos dos eran las dos personas cuando yo estaba que venían de fuera. Bueno, el de pantomima venía a la sala, el otro teníamos que movernos hasta la sala. Bueno, los actores, a medida que ellos iban evolucionando, tomaban el papel de instructor. Hasta yo tuve que ser instructor. Pero fíjate tú, el instructor aprende al mismo tiempo que enseña. Eso es buenísimo. Tu pregunta, bueno, en una sala, en silencio, no era no era verbal la comunicación. No, señor. Tú tienes exactamente como hace en el Katakali, observar y tú repites. Ellos te muestran, como instructores muestran el entrenamiento, elemento por elemento, y tú tienes que reproducir. No hay el intercambio verbal, pero no, eso no te acuerdas que yo dije ahí había una palabra chisha, silencio, no, silencio absoluto, al menos que tú estés haciendo un estudio donde trabajas con la palabra.
Tienes que aprender, claro, después es Grotowski cuando, después de una observación, hace los señalamientos. Si, por ejemplo, estás trabajando con el instructor de los ejercicios plásticos, que era Rena Mireska, y era excelente. Ella trabaja un elemento. Entonces, el elemento no es solamente copiarlo y hacerlo lo más parecido, sino el elemento tiene una evolución. Entonces, cada elemento nace, crece y decae. Entonces, todas esas observaciones tú las vas aprendiendo por la instrucción verbal de Grotowski. Entonces, tú copias el elemento, pero el elemento te pertenece porque tú tienes que, con tu trabajo, tu imaginación, darle a ese elemento una especie de vida, porque no estás contando un cuento como en Katakali, ni ilustrando una historia como en el mimo. Es decir, ahí hay un trabajo de asociación, que ya tú esa palabra la manejas, ¿no? Entonces era no verbal, era por repetición, pero con instrucciones desde afuera que las daba Grotowski, para que le quedara a uno claro. La acrobacia se hacía, la haces o te botan, te rompes la cabeza o sales de aquí. O sea, claro, muy cuidadosos, ellos eran muy buenos en eso, de que tú no te hicieras daño, pero tenías que hacerlo. O sea, ahí no había, no puedo con eso, tenías que hacerlo. A menos que hubiese un riesgo de realmente una persona muy frágil, entonces muy nerviosa, muy timorata, pero tenías que hacer todo eso en silencio. O sea, como para no demasiado razonar, sino que el cuerpo haga las cosas sin demasiado control de la cabeza. Claro, te mostraban lentamente cómo se hacía. Cada cosa era excelentemente bien mostrada. Y eran ellos dos, Chislak, que era el de los ejercicios físicos, y el de la plástica era Rena Mireska, que eran excelentes instructores. Excelentísimos realmente. Ahora, bueno, ya se te interesa, no era verbal, pero si había explicaciones, eso eran dichos pero tú podías después hablar con ellos y hacer preguntas, claro, después de que salías del sitio. Claro, estando en un sitio donde la palabra es silencio, es al contrario, por el valor de la palabra. Entonces, cuando estudiaban los textos como tal, ¿en qué consistía ese análisis? Porque es como un entrenamiento muy fuerte, ¿verdad? Corporal. Sí. Cuando venía el momento de abordar el texto, ¿en qué consistía ese trabajo? El texto, es cierto, la estética de Grotowski transformó incluso el decir. Quiero, es decir, estamos apuestos que les interesa. Esto no es una sola, estamos hablando solamente de Grotowski y no quiero que se confunda, las cosas son solamente de ese mundo. Es decir, yo pienso que son diferentes estéticas, diferentes corrientes, pero estamos específicamente, yo no estoy hablando de dogmas, que quede claro. Los dos grandes espectáculos que yo conocí cuando yo entré, que fueron Acrópolis y El Príncipe Constante, fueron trabajados con incantaciones. Fueron hechos el texto verbal. El texto, además quiero decir, el texto era se habla del cuerpo, ¿verdad? Qué importante fue ese cuerpo y todo eso. Pero la palabra era muy importante para Grotowski. Sí, y te lo pregunto porque son como etiquetas, ¿no? O sea, Grotowski el cuerpo, Stanislavski el sentimiento. Sí, y entonces siempre hay una parte que sale perdiendo, ¿no? Sí, es verdad. Siempre hay algo en estos hombres que queda como relegado. En el caso de Stanislavski todo el mundo olvida la parte de investigación, la parte intelectual que él propone. Exacto. Y en este caso, claro, uno siempre dice Grotowski, entonces uno piensa el cuerpo. No. Entonces me interesa porque él también trabajaba con la palabra. ¿Cómo no? ¿En qué consistía ese trabajo? Importantísimo. Cuando se entraba en esa zona, ¿dónde estaba el cambio? Es cierto, esto tengo que decirle.
Para él el verbo en el teatro es como el verbo es carne, o sea, no es un verbo, o sea, no es esencialmente poético, aunque es poético. Es decir, quiero que me entiendan bien. Él lleva sus adaptaciones, puesto que las obras que él hizo son extremadamente... el Acrópolis de Swarovski y el Príncipe Constantino de Calderón son totalmente poéticas, extremadamente poéticos esos autores, pero las adaptaciones hacían hacer carne ese verbo, de manera que mucho de lo fioritura, o sea, de adornos de la palabra era cortado, era eliminado. Entonces lo esencial era lo que quedaba de todo ese. Sacrificaba, digamos, la poesía que nos gusta tanto. Sin embargo, en Apocalipsis con Figuris él trabaja con poesía, pero es una poesía muy especial. Ahora, ese trabajo, esa palabra era tratada de un modo nada convencional, a través de la incantación. Es un trabajo muy elaborado que hicieron ellos musicalmente, extraordinariamente elaborado, que cada actor tenía su partitura musical hecha con la palabra. Esto es lo que está llamando encantación. Eso es lo que yo estoy hablando, incantación. Porque en el teatro pobre, ahí se habla un poco de cómo hacían ellos. A través de entonces ellos utilizan inclusive un término, la imaginación vocal. Hablaban de esa. La imaginación vocal era utilizada muchísimo. O sea, que la imaginación podría ser mucha imagen. O sea, el vuelo de un pájaro te influye para decir esa palabra. No para decirla, para componerla, pero que no pierda el sentido. Porque no es que vas a sacrificar lo que quieres decir por la música. No, la musicalización de ese texto va junto con el sentido de lo que se quiere decir. Eso no se puede perder. Es decir, una persona tiene que ser muy claro. Si tú oyes aquello, tú comprendes qué está diciendo el actor, a pesar de que es incantación. Eso fue, es decir, no sé si eso yo te hago visualizar un poco ese trabajo, pero eso sería muy fastidioso, tendría que ponerme a hacer un curso para describirte cómo es eso. Pero era el efecto en el espectáculo era extraordinario. Por eso te digo, el actor danzarín, porque era bastante acrobático y bastante también con estructuras del mimo, eso muy acrobático, eran dependiendo de la necesidad del espectáculo concebida por la estética de ese creador que se llamó Grotowski. Entonces, dependiendo de las necesidades con ese estetismo, el entrenamiento estaba al servicio de ello. Quería saber cuánto te costó venir de esta varaunda, de esta forma de hacer teatro, del animador, y de repente entrar en esa zona de absoluto silencio, donde prácticamente no puedes ni siquiera hablar con el instructor, sino sencillamente, bueno, lo que estabas hablando ahora, ¿no? Bueno, sí, felizmente, que yo creo que yo era todavía medio inconsciente, felizmente, porque si no, no me quedo, medio inconsciente, entonces el instinto lo tiene a millón. En una situación así, de extrema, entonces no conoces el idioma polaco,
nadie te viene a la ayuda a, hablar, a conversar contigo, a escribirte, a darte toda la cosa servida fácilmente. Entonces tú tienes que comprender de algún modo